bienvenidos a este encuentro UNE para presentar una iniciativa de normalización a nivel internacional. El objeto de la sesión, veremos, es analizar esta iniciativa, cómo encaja en el escenario español y posteriormente conformar la posición nacional. Por mi parte, soy Paloma García, la directora de Normalización y Grupos de Interés en UNE, la Asociación Española de Normalización, y voy a hacer una breve introducción que va a posicionar a UNE en este entorno. De hecho, el fin de semana estaba estudiando con mi hija la parte en química, la parte de formulación, y estábamos con los metales, con la tabla periódica, con los minerales, y yo le dije, pues mira, la próxima semana tenemos un evento porque, bueno, pues este tipo de materiales y de minerales está tomando ahora mucha importancia. Ah, y me dijo, ¿y qué pinta UNE en todo esto? Entonces dije, hay que contar un poco lo que somos, lo que hacemos y por qué estamos en este entorno. Entonces, bueno, somos tenemos una dualidad, es complementaria y está integrada. Somos el Organismo Español de Normalización. Tenemos este reconocimiento por el Ministerio de Industria y ahora veremos un poco en qué se materializa. Pero nuestra figura jurídica es la de asociación privada, multisectorial y sin ánimo de lucro. Como organismo nacional de normalización, somos el miembro español en los organismos europeos e internacionales. Y entre nuestras obligaciones en este rol es trasladar al sector español las iniciativas europeas e internacionales de normalización en diversos ámbitos. ¿Para qué? Porque somos el responsable de trasladar la posición nacional, el voto país, a cada una de estas iniciativas. Para ello, lo que tenemos que hacer es, una vez analizado internamente las diferentes propuestas, pulsar el interés, el adecuamiento, la conveniencia de esta iniciativa para el sector nacional. Y esta es una de las acciones que materializa esa actuación. Como asociación multisectorial, pues funcionamos como cualquier otra asociación. Tenemos nuestro motor de membresía, son las asociaciones y federaciones sectoriales. Tenemos un total de 180 asociaciones que representan, pues, la práctica totalidad del tejido empresarial e industrial español. Además, contamos con la participación de administraciones y organismos públicos, universidades. Tenemos también un núcleo importante de empresas que son miembros de UNE y luego colectivos profesionales. ¿Qué hacemos en UNE? Pues básicamente hacemos estándares, hacemos normas técnicas. Publicamos al año en torno a unas 3.000 normas, de las cuales, como pueden imaginarse, el 90 y mucho por ciento son adopción de normas europeas e internacionales, especialmente europeas, porque en el mundo global que nos movemos ahora mismo, con ámbitos tan transversales como sostenibilidad, digitalización, los temas sociales, no tiene en muchas ocasiones demasiado sentido trabajar a nivel individual, a nivel país, sino sumarse y ser promotores de iniciativas a nivel europeo. Pero sí que es cierto que en algunos casos hay espacio, hay hueco y hay necesidad de desarrollar normas técnicas o estándares a nivel puramente nacional, porque hay un sector que en España tiene una determinada necesidad o necesita una aplicación o un desarrollo específico en base a un referencial europeo. Contamos ahora mismo en catálogo con unas 36.000 normas. Estas 36.000 normas, pues no sé si son muchas o pocas. Estos números la verdad es que siempre asustan. Espero que sean las suficientes y necesarias para las necesidades pasadas, actuales y también futuras, adelantándonos a las necesidades que los sectores necesitan. Las normas que publican los organismos europeos, internacionales y nacionales de normalización, como UNE, son voluntarias. Los organismos de normalización no tenemos potestad ninguna de hacer que una norma sea obligatoria. Pero es cierto que hay un porcentaje de ellas, en torno a 10.000 normas, que son de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque son normas citadas de manera directa o indirecta en legislación nacional.
Esto quiere decir que el regulador, el organismo competente en esa regulación, ha confiado en el resultado y especialmente en el proceso de desarrollo de una norma UNE que gobierna y que, digamos, garantiza UNE, y la ha utilizado para dar cumplimiento a una determinada legislación, en lugar de desarrollar a través de una disposición toda la cantidad de requisitos que se debían de cumplir. Pero es el organismo, ya digo, regulador el que hace obligatorias estas normas. Luego ya sabemos que otras son pseudo-obligatorias porque son referenciadas en contratos privados entre cliente y proveedor. Pero el origen son acuerdos de compromiso en el ámbito voluntario. Cuando hablamos de norma, a nivel europeo e internacional, se traduce como estándar y quizás se entiende mucho mejor. Son, al fin y al cabo, documentos, especificaciones, perdón, quedado. Son especificaciones técnicas que recogen requisitos, directrices para un determinado producto, para un determinado servicio o para un determinado modelo de actuación o de gestión. Lo más importante es el proceso de elaboración de la norma, que, digamos es en lo que UNE hace de garante. Son documentos de referencia, son documentos en los que las partes interesadas en un determinado producto o servicio acuerdan hacer las cosas de una determinada manera. Es un compromiso de los actores relevantes en ese determinado ámbito, para hacer las cosas de una determinada manera y de esta manera diferenciarse de los demás y además poder, digamos, demostrar que hacen las cosas respecto a un referencial común. La base del proceso, como he dicho, es el diálogo, el consenso, la apertura y la transparencia. Esto es lo que realmente produce la confianza de las partes al ser un documento voluntario que se asientan en aplicar las normas técnicas o estándares. Y también, por supuesto, por parte del regulador que confía en que el proceso garantiza las condiciones necesarias para que un documento privado, un documento voluntario, pueda ser referenciado en una determinada legislación. Nuestro modelo asociativo funciona como cualquier otro a través de una asamblea general y luego unos órganos de gobierno que actúan por decisión de la asamblea, que son la junta directiva y la comisión permanente. La junta directiva tenemos unos 71 representantes ahora mismo y hay una diferencia que tenemos a 9 representantes de las administraciones públicas, tanto de la administración nacional como de la administración autonómica. Esto es posible porque la ley del sector público permite que los funcionarios estén sentados en los órganos de gobierno de asociaciones privadas únicamente en el caso del Organismo Español de Normalización y la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC. Y esto lo digo porque es muy importante de cara a la dinamización de la colaboración público-privada, que es otra de las bases del sistema de normalización. El Grupo UNE, para aquellos que son históricos, el Grupo UNE hasta el 2017, el Organismo Español de Normalización era AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación. En el 2017, a raíz de la revisión del Reglamento de la Infraestructura de Calidad 2200, separa sus actividades y lo que es UNE se queda con la actividad de normalización. Y luego las actividades mercantiles quedan en manos de AENOR, que mantiene su nombre como marca, pero que se convierte en una sociedad mercantil. Con lo cual se configura el Grupo UNE, que es dueño al 100% de AENOR Internacional, y al 85% del Centro de Ensayos de Innovación y Servicios, conocido como CEIS. Después de este marco digamos, jurídico de funcionamiento, ¿qué hacemos? Pues ahora mismo estamos trabajando, ahora mismo llevamos mucho tiempo, lo hemos llamado así porque, bueno, nos debemos de sumar a las tendencias de designación de los retos y los desafíos de las empresas y la sociedad. Trabajamos en todo aquello que nos preocupa a nivel sociedad, a nivel empresa y que está en las políticas de los gobiernos.
Transformación digital, hacemos normas tanto de habilitadores que posibilitan la transformación digital como aquellas normas que ayudan a la transformación digital de los sectores. Hacemos normas relativas a la transición verde, economía circular, sostenibilidad, movilidad sostenible, energías renovables, todos estos temas. También para gobierno. La parte de gobierno está creciendo, está tomando cada vez más importancia el que las organizaciones públicas y privadas puedan demostrar a terceros que ejercen las buenas prácticas de gobierno corporativo. Es muy importante. Aquí se engloban todas las normas de compliance, de gobierno corporativo, de resiliencia y continuidad, el poder garantizar que ante una situación como ha ocurrido hace poco con la pandemia, vamos a seguir proporcionando los servicios y productos en unos mínimos adecuados, es muy importante. Y luego también estamos utilizando y ofreciendo la normalización para afrontar retos sociales. Quizás en el comienzo de la normalización con producto eléctrico, producto de construcción, esto no se visualizó, pero ahora mismo es ya un hecho, es un caso de éxito que las normas pueden afrontar retos como la igualdad de género, temas relativos a la accesibilidad, la tolerancia en centros educativos, por ejemplo. Bueno, pues todos estos temas que dan respuesta a los retos sociales. Y por mi parte voy a hablar más porque lo realmente interesante viene ahora. Tenemos un programa, yo creo, muy adecuado, muy encajado con el papel, el rol que forman y que van a formar los metales y minerales en el escenario actual, mirando a la parte, digamos, verde, la transición energética. Vamos a contar con tres intervenciones. Una que las va a ir presentando mi compañero Rubén Carretero, que es el responsable de materiales, minería y equipos a presión en UNE. Y estas tres presentaciones la primera nos va a contar Santiago Rosado las necesidades de suministro ahora mismo en la Unión Europea. Luego Xavier Rovira nos va a presentar el caso práctico del cobre. Y finalmente Rubén va a presentar lo que es la iniciativa de normalización liderada por Francia para establecer un programa de normalización a nivel internacional. Después abriremos un coloquio. Este coloquio es importante porque, aparte de dudas que puedan surgir respecto a lo comentado, va a ser clave para luego, lo que he dicho, conformar el voto país, la postura nacional ante esta iniciativa. ¿Queremos que siga adelante? No queremos que siga adelante, pero a lo mejor sigue y en ese caso queremos estar ahí, vamos a tener una participación activa. Bien, pues este tipo de cosas es el objetivo final de la sesión. Así que sin más, doy el paso a Rubén para que nos haga una presentación y vaya dando paso a los ponentes. Muchísimas gracias. No tienes micro. Sí, perdonad, nada, os comentábamos bueno, que vais a saber un poquito. Sí, voy a moderar un poco yo la sesión, ¿vale? Entonces, bueno, os decía que buenos días, que es un placer para mí compartir con vosotros esta parte de la mañana y ver un poco cómo vamos a ver cómo se plantea a nivel nacional, si llega el caso, esta iniciativa nueva que nos ha llegado de ISO y que lidera AZNOR, Francia. La primera ponencia es a cargo de Santiago Rosado. Es ingeniero de minas y actualmente está cursando un doctorando sobre la aplicación de residuos mineros en materiales de construcción. Cuenta con una experiencia de más de 10 años como ingeniero de proyectos e investigador en los laboratorios de metalurgia de la Fundación Gómez Pardo en proyectos de investigación europea relacionados fundamentalmente con la economía circular. Te dejo ya con tu ponencia, Santiago. Buenos días y muchas gracias. Buenos días, pues nada, muchas gracias a todos vosotros, a todo UNE y bueno, de manera particular a Rubén, que fue quien me propuso esto y la verdad que, bueno, encantado de participar, así que bueno, vamos a ello. Voy a compartir pantalla para enseñaros la presentación, ¿vale? Entonces...
Estás mutado, Santiago. Estás mutado. Ay, perdona, ¿me oís ahora? Sí, perfecto, ahora sí, ay, fenomenal. disculpadme, perdonad. Que, bueno, nada, simplemente que quería compartir la presentación que hemos preparado, ¿no? Y, bueno, darle un poco las gracias a UNE por la oportunidad, vaya. Entonces, bueno, yo quería comentar un poco qué necesidades va a tener la Unión Europea debido a la transición energética, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades de materias primas? ¿Por qué algunas de estas materias primas son críticas? ¿Cuáles son estos criterios para clasificarlas así? Que normalmente estos criterios están relacionados con la dependencia que tiene Europa de suministro y también con la volatilidad de los precios, ¿vale? Y por último, creo que es importante destacar la circularidad en este sentido porque puede resolver o puede contribuir positivamente a resolver la problemática, ¿vale? Entonces, comenzando por la transición energética, hay que tener claro que para el año 2050 la Unión Europea pretende tener una neutralidad de emisiones de carbono. Y luego, más cerquita, para 2030, quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55%. Este valor respecto a los valores del año 90. ¿Vale? Esto es lo que se conoce de sobra como el Green Deal, el Pacto Verde, que está enfocado, o la Unión Europea trabaja a distintos niveles en temas energéticos, ¿vale? Centrándonos un poquito. Entonces, primero es el desarrollo de fuentes de energía limpias, integrar e interconectar todos los sistemas de producción energética de la Unión Europea y también revisar la legislación en torno a la eficiencia energética y a la energía renovable. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la energía? Bueno, porque más del 75% de las emisiones de efecto invernadero en la UE son producidas por la producción y el uso de la energía. Entonces, si queremos llegar a los objetivos que se ha marcado la Unión Europea, es necesario una descarbonización del sistema. Entonces, este proceso de descarbonizar el sistema energético a través de una energía, o sea, llegando a una energía limpia, es lo que se conoce como transición energética, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, vamos a necesitar cambiar toda infraestructura para esto. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, tenemos que desarrollar paneles solares, generadores, baterías, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el principal problema que tiene ahora mismo la Unión Europea? Bueno, que para esos materiales, para esos elementos, necesitamos una serie de materias primas y la Unión Europea, para algunas de esas materias primas, es muy dependiente. Entonces, hay que enfocarse a ver cómo se resuelve esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, a modo de ejemplo, he extraído esta figura del reporte de materias críticas de este año para mostrar la situación de los metales, ¿vale? Entonces, si nos fijamos un poco, la producción de metales en los países europeos es realmente baja sobre el global, ¿vale? Sobre el mundial. Estamos hablando, en general, menor del 5%. Es decir, la situación es un poco crítica, vaya. Entonces, sí que es cierto que hay casos particulares, como por ejemplo el cobalto en Finlandia, ¿vale? Que sí que representa el 11%, o por ejemplo el antimonio en Francia y Bélgica, que creo que llega a sumar el 15%, o el caso particular que tenemos en España con el estroncio, que es un 34% de la producción mundial, ¿vale? Esto además viene de dos minas, de dos yacimientos que están en Granada, que son Zúcar y Montevives, y viene el 34% de la producción mundial viene de allí, ¿no? Entonces, un poco para evaluar la situación de dependencia he seleccionado 5 metales que son importantes para la transición energética, ¿vale? Estoy pensando en el litio y el cobalto para la fabricación de baterías, el silicio para las superficies de los paneles solares, bauxita, aluminio para lo que son las estructuras ligeras, y luego el cobre que viene, está involucrado todo lo que es la infraestructura eléctrica, conlleva cobre, ¿no? Entonces, aunque tenemos presencia en Europa de todos estos minerales, ¿vale? Y todos estos metales, el problema es que tenemos una dependencia muy alta, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la columna derecha, que son la dependencia de importaciones, entendida como es el porcentaje de importación respecto al consumo, ¿vale? El litio, lo que observamos es que todo el litio que tiene Europa, que consume, proviene de fuera, de Chile.
en gran parte. Entonces, esto es una situación un poco peligrosa, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, el caso del cobre, que es el más favorable, estamos pensando que casi la mitad del cobre que consume Europa proviene de fuera. Es una situación que hay que mejorar como sea, ¿no? Entonces, aparte de esto, hay otra cosa muy importante que es la cuota que tiene cada suministrador. Entonces, por ejemplo, en Chile con el litio estamos casi en el 80%, es decir, el 80% del litio que se consume en Europa viene de solo un país. Entonces, esto tiene una serie de riesgos asociados que tenemos que mitigar como sea posible, ¿no? Caso particular es el caso de la República Democrática del Congo con el cobalto, y lo quería poner por un aspecto curioso, que es el aspecto de que es minerales de conflicto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para el cobalto no he llegado a encontrar los datos de suministro. Tenemos los datos de producción, pero, de hecho, la Unión Europea reseña que no es sencillo obtener esos datos. Entonces, esto además es especialmente importante porque al ser un mineral de conflicto que proviene de un país en una situación un poco complicada, pues es más importante, porque o sea, la Unión Europea no puede fomentar estas situaciones de conflicto, con lo cual tenemos que buscar una alternativa. ¿Bien? Entonces, ya yéndonos a una visión un poco más global, aquí lo que quería enseñar es de dónde importamos, de dónde salen los metales que la Unión Europea consume, ¿no? Entonces, para hacernos una idea, de los 25 metales que son críticos, tan solo 6 tienen como principal suministrador un país europeo, ¿vale? O sea, para todos los demás acudimos fuera. Entonces, en el caso de algunos, como puede ser el niobio, el boro o el magnesio, es especialmente complicado porque además la gran mayoría, más del 90%, proviene únicamente de un país. Estoy pensando en Brasil para el niobio, en Turquía, en China. Entonces, claro, la dependencia total y encima de un solo país es un riesgo muy elevado, ¿no? También es una situación muy parecida a la que hay con las tierras raras, que estamos hablando que para las pesadas el 100% provienen de China y las ligeras el 85%, con lo cual vemos que está todo muy enfocado hacia el exterior. Y luego, por otro lado, quería comentar el tema de la volatilidad de precios. Esto comienza en los años 90 a raíz del desarrollo de países emergentes como fueron China, la India, Brasil, que en muy poco tiempo tuvieron un gran desarrollo. Entonces tuvieron que realizar unas inversiones y un consumo de materias primas muy elevado. Pero claro, cada vez que llegaban a sus objetivos, la demanda se detenía. Luego volvía a activarse. Entonces, había unos cambios muy bruscos de oferta y demanda a la que estaba asociada la volatilidad de precios, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto de qué estoy hablando, esto se ha llevado hasta nuestros días. Entonces, por ejemplo, el silicio metálico que se utiliza para los paneles fotovoltaicos, entre el año 2020 y 2021, ¿vale? El precio se duplicó. O sea, esto es una barbaridad. Luego, por ejemplo, en 2008 subió un 40% y luego en 2009 bajó un 30%. Entonces, ¿esto qué implica? Al final hay unos riesgos de inversión mucho mayores que con otros aspectos, con lo cual pues todo esto se complica. Entonces, respecto a esto, ¿qué intenta hacer la Unión Europea? Bueno, pues buscar materias primas que puedan sustituir a estas que tienen mucha volatilidad. Pero claro, técnicamente esto no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, es lo que se intenta buscar. Bien, entonces, las materias primas críticas vienen por estos factores, pero esto no es algo nuevo. Esto viene desde los años 70, en el final de los años 70, ya en el segundo programa de acción ambiental se mencionaba que la Unión Europea tenía ciertos déficits de materias primas y que había algunos que dependíamos mucho de terceros países. Entonces, que había que hacer algo, ya se mencionaba. Luego, ya directamente en 2008, se publicó la iniciativa Materias Primas, que ya era la primera estrategia enfocada a mejorar el acceso a las materias primas, ¿no? Y que esto dio como consecuencia en 2011 la publicación de la primera lista de materias primas críticas. Esta lista se ha ido actualizando cada 3 años hasta nuestros días, ¿vale?
y se ha ido actualizando no solo el número de materias primas críticas, que vemos que crecen, pero bueno, a pesar de que crecen, también se han excluido algunas y se han introducido otras nuevas, ¿vale? Es importante, pero también se ha modernizado, se ha adaptado, digamos, la metodología y las acciones que hay necesarias para enfrentarse a los nuevos retos que tenemos. Estamos pensando, por ejemplo, actualmente en los últimos años hemos tenido el COVID, también la guerra de Ucrania, y hay que buscar maneras de adaptarse a todo esto, ¿vale? Entonces, metiéndonos ya un poco, ¿qué se necesita para que una materia prima sea crítica? Lo hemos ido viendo, pero la Unión Europea lo resume en dos cosas importantes. Primero, que sea de importancia económica para la Unión Europea y segundo, que tenga cierto riesgo de suministro, ¿vale? En torno a esto hay una serie de factores que influyen con mayor o menor medida, vaya, digamos, en mayor o menor grado. Uno de los más importantes es la tasa de sustitución, que es lo que comentaba antes, es decir, ¿existe algún otro material con el que podamos resolver esta misma problemática y que no esté sujeto a estos riesgos de suministro o de volatilidad? ¿Vale? Entonces, si lo tenemos, pues obviamente es positivo y reduce nuestra dependencia. Luego está el tema de los sectores de aplicación. No todos los sectores ponderan igual. En general, los más importantes son todos aquellos que tienen que ver con que la Unión Europea cumpla sus objetivos climáticos, ¿vale? En especial el tema de la transición energética, y también los aspectos relacionados con la digitalización y luego aeroespacial y defensa, ¿vale? Para intentar depender cuanto menos posible. Además, se persiguen servir productos de alto valor añadido, ¿vale? Y luego el tema de las cadenas de suministro pues están muy vigiladas, enfocadas para intentar minimizar riesgos. Y además lo que se está persiguiendo es fomentar el reciclado, porque esto es como la tasa de sustitución. Al final tú tienes que tener ciertas cantidades de una materia prima y si lo puedes obtener por reciclado en lugar de importación, pues siempre será más positivo, ¿vale? Todo esto, ¿qué significa que una materia prima sea crítica? Vale, hemos visto los criterios, pero ¿en qué se traduce esto? Bueno, pues con la nueva propuesta de ley que ha salido este año, no sé cuándo se va a aprobar, pero bueno, la propuesta ya la tenemos disponible, lo que se pretende es, primero, seleccionar una serie de proyectos estratégicos. Estos proyectos son aquellos que pueden proporcionar una materia prima crítica, ¿vale? Pero de manera, digamos, eficaz. Es decir, que sea sostenible en el tiempo, o sea, que no vayamos a extraer algo durante 2 años, no, que sea sostenible en el tiempo, por supuesto, con todas las garantías ambientales, que sea sostenible para la sociedad, es decir, que cree valor a través de puestos de trabajo, etc. Entonces, ¿cómo se pretende fomentar esto? Pues, primero, hace hincapié la Unión Europea en que hay que simplificar procesos administrativos, ¿vale? Y segundo, que los Estados miembros tienen que atraer financiación privada, sobre todo, y proporcionar ayudas fiscales o ayudas financieras para desarrollar estos proyectos, ¿vale? Además, es muy importante el tema de la vigilancia de los riesgos en las cadenas de valor de las materias primas críticas. Sabemos lo que vamos a necesitar, ¿no? Pero no sabemos muy bien el tema de la volatilidad de precios, por ejemplo, no lo podemos saber, con lo cual, bueno, pues tenemos que suplir una cosa con la otra. Entonces, así como aspecto práctico, cabe destacar que para los grandes importadores la Unión Europea va a pedir auditorías periódicas para identificar cuáles son los puntos críticos, ¿vale? de suministro. Además, por supuesto, está el tema de fomentar la innovación, la investigación, la exploración de yacimientos, etcétera, y fomentar, por supuesto, la circularidad, ¿vale? Que no es la situación más deseable que tenemos, o sea, se puede mejorar, ¿vale? Entonces, aquí me quería detener un momento a comentaros cuál es la situación de la circularidad relacionada a las materias primas críticas, ¿no? Aquí lo que se muestra es la cantidad de cada materia prima crítica que proviene del reciclado con respecto al consumo de la Unión Europea, ¿no? Entonces, para tener en mente un dato, para saber si esto es positivo o negativo, el dato es que para 2030 el objetivo debe ser que cada país miembro produzca un 15% de las materias primas críticas
procedentes de materiales reciclados, ¿vale? Con lo cual, bueno, aquí pues vemos que hay algunos metales muy positivos, por ejemplo, el caso del cobre, que es el mejor, pero hay otros que la situación es bastante delicada. Vemos que aquí tenemos muchos valores nulos o casi nulos. Además, esta es una gráfica simplificada. La gráfica ampliada, los valores nulos o del 1% son mucho mayores, ¿no? Hay muchos más elementos en esa situación. Entonces, pues esto hay que mejorarlo, ¿no? Pero no es que estemos en una situación negativa, en especial la Unión Europea. De hecho, comparaba cuando me preparaba la presentación con un documento que sacó el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, que comenta sobre las tasas de reciclado de metales, y es el documento en el que se basa la Unión Europea para revisar todo esto. Y los valores no son muy diferentes. Al final, nosotros sí que tenemos una situación un poco peor en algunos, pero en otros, como el caso del cobre, eran mucho mejores, ¿no? Entonces, que lo hemos superado. Entonces, como análisis, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué no llegamos a tasas más elevadas de recuperación? Bueno, pues hay varios problemas. El primero es que creo que está en las líneas de recolección de residuos. Es decir, actualmente en Europa sí que está perfectamente instaurado qué hacer cuando hay un residuo. Pues tenemos la separación, cómo se procesa, etc. Pero hay dificultades técnicas a la hora de separar, de tratarlos, con lo cual, cuanto mejor lo hagamos en la recopilación de residuos, mejor va a ser el resultado. Estoy pensando, por ejemplo, que ahora recuperamos mucho por tipología de residuo, pero no por material, ¿vale? O hasta cierto punto no por material. Entonces, quizás lo que sería importante es, bueno, pues tenemos cierto residuo con tal categoría LER, pues ahora vamos a separarla en si tiene estas materias primas críticas o tiene estas otras, o cómo está compuesto, ¿no? Luego, también otro problema que hay es el propio procesamiento de los residuos, más que nada en momento de pretratamiento. Estoy pensando en, por ejemplo, la trituración, etcétera. Al final, cuando tú procesas un residuo, por mucho que estés enfocado a recuperar una materia prima, también procesas y trituras otra que aparece como impureza, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si tú esa segunda es la que quieres recuperar también, pues tienes un problema porque ya se te ha diluido. Entonces, eso también es una problemática que ahora se podría resolver pues con el tratamiento de materiales conjuntos, pero eso no siempre se puede hacer, ¿no? Luego también hay que tener claro que por mucho que haya reciclado, siempre se va a necesitar un aporte de materia prima, ¿vale? Esto está claro, ¿no? Pero bueno, luego me parece que el momento más claro es el aspecto económico. Todavía hay tecnologías que son muy caras de llevar a la práctica, y el producto final no justifica el precio de recuperado, con lo cual, por mucho que se fomente, si no la justificación económica no te sale, está claro, ¿no? La situación es la que tenemos, ¿vale? Y luego, por último, esta última diapositiva me gustaría poner un ejemplo de circularidad y cómo se pueden reforzar las cadenas de valor, ¿no? Entonces, esto es el proyecto Parzival, que está cofinanciado por el EIT Raw Materials, y que el objetivo es recuperar ciertas materias primas, algunas de las cuales son críticas, como las que muestro aquí en pantalla, y cómo se puede implementar este sistema de recuperación en regiones con alta concentración de paneles fotovoltaicos, como son Apulia en Italia y Extremadura aquí en España, ¿no? Entonces, se trata de un proyecto con una financiación cercana a 1 millón de euros, ¿vale? En 2 años, y tenemos 9 socios. Estamos hablando de Ninetech, Enea, Erion y las universidades de Padua y Salento en Italia. Además, tenemos a CEA en Francia, a JPM y Nordsee en Alemania, y finalmente nosotros, la fundación, en España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que persigue este proyecto? Pues lo que comentaba antes, ¿no? Es importante reforzar las cadenas de valor. ¿Pero cómo se hace? Pues mira, además de desarrollar un sistema, una tecnología de reciclado, es estudiar el potencial de implementación. Luego, decir, vale, nosotros vamos a obtener silicio reciclada. Vale,
pero ¿cuál va a ser la aplicación? ¿Va a ser en productos de alto valor añadido? ¿Va a ser en sectores críticos para la Unión Europea o no? ¿O cómo va a funcionar? Además, también fortalecer las partes interesadas en la circularidad de este sector, ¿no? Al final tenemos que pensar que los módulos fotovoltaicos dentro de poco van a empezar a tener que reciclarse porque llegan al final de su vida útil, con lo cual pues es interesante fomentarlo, ¿no? Y luego también es interesante pues formar a nuevas generaciones. Estoy pensando en estudiantes que salgan ya preparados de las carreras en estos temas, es decir, que no haya que formarles posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo te quería transmitir. No sé si he ido un poco deprisa o alguien quiere comentarme algo, alguna pregunta, o las dejamos para el final. Pues eso ya como veis los moderadores. Sí, hola otra vez, Santiago. Muchísimas gracias por la intervención. Ha sido súper interesante. Sí, al final habrá preguntas, pero bueno, yo aquí quería resaltar que tú, como presidente del Comité de Litio y su recuperación, ya vivimos un poco funde y esto, ¿no? De cómo una iniciativa a nivel internacional la hacemos nuestra y convertimos en un comité nacional, que esto pues, fue entre el 2021 y 2022 con su constitución. Pues aquí, claro, a mí aquí me entra así como una pequeña duda, ¿no? ¿Qué sentido tiene designar como un CRM, como una materia prima crítica, un metal producido principalmente en la Unión Europea? Porque los que son del exterior, de terceros países, bueno, pues se entiende, pero cuando son producidos principalmente en la Unión Europea, ¿qué sentido tiene esto? Claro, bueno, pues esto normalmente tiene que ver con que una alta proporción de esa materia prima crítica proviene de un solo país, ¿no? Esto fue una modificación que se hizo, si no recuerdo mal, a ver, en 2017, efectivamente, en 2017. Anteriormente no era así, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace? Pues para mitigar cualquier riesgo asociado a un solo país, ¿no? Por ejemplo, el caso del estroncio es muy claro. En España producimos el 99% de las necesidades de la Unión Europea de estroncio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se hacen en dos explotaciones mineras, en Montevives y en Estúcar, Granada. Entonces, si tienes algún problema ya solo en una que impida operar durante unos días, todo el suministro ya lo tienes afectado. Entonces, pues por eso lo hacen, es decir, vale, esto lo produce alguien de la Unión Europea, pero es un riesgo si deja de producir, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando que hace unos meses una personalidad política, no recuerdo exactamente quién era, criticaba por redes sociales uno de estos dos yacimientos, ¿no? Y me dio por pensar, bueno, si por lo que sea se montan unas manifestaciones, unas quejas, tal, en las minas, toda Europa se va a resentir de un aspecto concreto en España. Entonces, eso también la Unión Europea lo quiere evitar, ¿vale? Entonces, creo que sí que prima el hecho de que se extraiga de España, pero no debe ser solo eso, ¿vale? Claro, efectivamente, muy aclarado, muchas gracias. Y una segunda y última es cómo se puede fomentar esta circularidad de la que nos has estado tú comentando en sectores relacionados con la transición energética, que están ahora desarrollando su infraestructura, claro, porque es el momento, ¿no? Cuando se está desarrollando y se está iniciando la infraestructura. Sí, claro, efectivamente. O sea, nosotros ahora estamos desarrollando toda infraestructura de pues, las energías renovables y necesitamos una serie de materias primas, ¿no? Entonces, si dependemos mucho, una vía es el reciclado, la circularidad en general. Entonces, lo primero que me parece importante es que no todo es reciclado, también se puede reutilizar, ¿vale? Entonces, siempre que se pueda, se debe fomentar, ¿vale? Luego también está el tema de que, bueno, vemos que los números de reciclaje no eran muy todo lo bueno que deberían ser, entonces hay que fomentar el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? En concreto, no todo es elementos al final de su vida útil, también puede ser la extracción de materias primas secundarias procedentes de la minería, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, las antiguas balsas escombreras, ahora se está planteando reprocesarlas, ¿vale? Y luego también hay una serie de aspectos que la Unión Europea con esta propuesta de ley ha puesto sobre la mesa, que parece ser que va a salir para adelante, que me parece muy interesante. Una de ellas es información sobre
sobre las materias primas que componen elementos, ¿no? O sea, cuando estas materias primas son críticas. Entonces, por ejemplo, estaban hablando del caso de los imanes permanentes que están presentes, me ha sorprendido, yo no sabía, en lavadoras, por ejemplo, que va a haber unas etiquetas que se van a pegar para que al final de su vida útil podamos observar, pues oye, la composición de los imanes de esta lavadora es esta, ¿vale? Porque al final se podrá aprovechar de una manera o de otra. Entonces, esto también ayuda bastante. Y luego también en todos aquellos materiales que tengan materias primas críticas, se les va a pedir una huella ambiental. Entonces, esto lo que va a fomentar es que las empresas, como la huella ambiental va a ser pública, la declaración, intenten fomentar la circularidad, por eso de decir, bueno, de cara al público he incorporado cierto material reciclado, ¿no? Y luego, por último, también está el hecho de la libre circulación de residuos de materias primas críticas, ¿no? Hasta ahora tenemos ciertos problemas a la hora de enviar residuos de unos países a otros por temas administrativos, ¿no? Entonces, ahora lo que propone la Unión Europea es que siempre que esos residuos tengan materias primas críticas, la circulación sea libre para fomentar el reciclaje. Es decir, si no se puede recuperar en España, si lo envío a Portugal me lo pueden hacer, pues mira, que no haya problemas administrativos. Esa es la idea, ¿vale? Pues muchas gracias, muy claro, y nos esperamos al final a ver si hay alguna otra pregunta, ¿vale? Santiago, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la segunda ponencia, que está a cargo de Francisco Xavier Rovira, es director técnico de Lafarga Copper Solutions, con más de 30 años de experiencia en el sector, es presidente del Comité Nacional del Cobre y sus aleaciones, tiene amplia experiencia como experto europeo en diferentes grupos de trabajo del Comité Espejo de CEN, y también participa con el rol de convenor del Working Group 1 dentro del Comité Europeo, elaborando y revisando normas europeas referidas a productos semielaborados del cobre. Xavier, cuando quieras, a tu disposición. Gracias, Isabel. Rubén, buenos días a todos. ¿Estáis viendo mi presentación ya? Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues vamos allá. Bueno, vamos a hablar de cobre. Vamos a hablar de un material... Estamos viendo en dos. Ahora perfecto. ¿Ahora? Ahora perfecto. Sí, es que ha costado un poco. Con varias pantallas al mismo tiempo me lío un poco. Vale. Vamos a ver un poco lo que también nos ha comentado antes Santiago. Lo que pasa es que ya vamos a entrar de lleno en uno de los que es considerado como material crítico en Europa, ¿vale? Vamos a hablar de cobre. Y también voy a aprovechar la oportunidad para hablar un poco de nuestra empresa, ¿vale? Nuestra empresa es una empresa familiar que fabrica productos semielaborados de cobre y nos destinamos a mercados como el de la energía, la automoción y las telecomunicaciones, ¿vale? Para nosotros, la sostenibilidad es un elemento vertebrador de nuestra estrategia corporativa, ya que consideramos que la circularidad nos permite aportar un valor y un impacto positivo para la sociedad. Somos un referente mundial en todo lo que es tecnología y proceso de reciclaje para materiales de cobre. De hecho, patentamos la primera colada continua para fabricar alambrón de cobre a partir de reciclados en el año 1986. Hasta ese año, en los manuales y en los libros de metalurgia que existían en el mercado, entre ellos los que yo tuve que estudiar en mi carrera, ponía que esto era imposible. O sea, cuando llegué aquí a la empresa en el año 89, lo primero que tuve que hacer fue desaprender. O sea, tuve que desaprender lo que decían los libros y aprender que había unos locos que habían desarrollado un proceso nuevo que permitía incorporar los reciclados de cobre al formato alambrón, que es la materia prima básica para fabricar conductores eléctricos, pues de una forma mucho más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Por tanto, estamos con un producto que puede ofrecer el 100% de cobre reciclado como alternativa para fabricación de conductores eléctricos. También generamos valor a largo plazo y nos implicamos de forma continua y permanente en todo lo que es la mejora de procesos y poniendo nuestra innovación al servicio de la sostenibilidad, ¿vale? Nuestro objetivo, nuestra misión es maximizar el uso de cobre reciclado y el desarrollo de las tecnologías que lo posibilitan, ¿vale? Hemos sido pioneros en ofrecer soluciones de cobre sostenible a la sociedad. De hecho, una parte de nuestro negocio también consiste en exportar tecnología. O sea, nuestro proceso patentado en el 86 lo hemos vendido ya
a multitud de países en todo el mundo para que sean capaces de implementar fundiciones y coladas continuas que les permitan obtener el alambrón de cobre o también otros productos a partir de reciclados de cobre. Básicamente somos una empresa industrial. Somos líderes mundiales, como ya he dicho, en el reciclaje de cobre. Nuestra capacidad productiva es de unas 410.000 toneladas. No estamos yendo a tope, ¿eh? O sea, la verdad es que no llegamos a saturar toda la capacidad que tenemos. Tenemos 2 fundiciones de cobre actualmente, mediante colada continua, en las que podemos fabricar alambrón de cobre. La capacidad de ambas es de unas 320.000 toneladas año. Tenemos una planta de producción de trefilados y cableados de unas 70.000 toneladas año y una planta de producción de tubo de cobre de 20.000 toneladas año. O sea, somos el líder nacional en fabricación de tubo de cobre. Tubo de cobre que se puede utilizar para conducciones sanitarias, de agua, de gas, aire acondicionado, fluidos refrigerantes. Y todo eso nosotros lo hacemos con 2 orígenes de cobre. O sea, el 50% es cobre de mina, por tanto, viene de cátodo de cobre, y el otro 50% viene de producto reciclado. ¿Vale? Esto somos de las fábricas que hay en Europa, la que más porcentaje de reciclados de cobre incorpora directamente a la última etapa del proceso productivo de los semielaborados. Otras plantas también utilizan reciclados de cobre, pero lo incorporan en estadios anteriores a los que nosotros utilizamos. Por tanto, necesitan un mayor consumo de energía para procesar los reciclados y también generan una afección ambiental superior a la que nosotros somos capaces de generar. ¿Vale? Un poco para ver cómo estamos situados en el mercado, se ve en esta diapositiva. O sea, nosotros podemos utilizar materias primas, la que he dicho antes, la que viene de mina, el cátodo de cobre o el cobre reciclado. A partir de aquí fabricamos nuestros semielaborados, que son el alambrón, los trefilados, hilo de soldadura, tubos y cables para el mercado ferroviario. Y a partir de aquí vendemos a nuestros clientes, que nuestros clientes a veces son distribuidores o a veces son ya gente que compra el producto final. ¿Vale? Y los mercados principales a los que vamos se presentan aquí. Es la energía, la movilidad, tanto automoción como ferroviario, construcción, sector del packaging y el que he comentado, electrificación y ferroviario. Como industria tenemos un reto y una responsabilidad, que es colaborar en hacer un mundo más sostenible. Para nosotros hay un concepto que es la sostenibilidad eficiente, que significa optimizar el uso de los recursos para obtener el mayor impacto positivo o el menor impacto negativo. O sea, tenemos que ser capaces de incorporar los productos en aquellas etapas de nuestros procesos productivos donde un menor consumo de recursos naturales, una menor generación de emisiones, un menor consumo energético nos permitan. ¿Vale? Esto para nosotros es la sostenibilidad eficiente. Tenemos en cuenta toda la cadena de valor, con responsabilidad tanto directa como indirecta. Y entendemos la sostenibilidad como un compromiso con las personas, con el territorio y con el medio ambiente. El cobre, como antes ya ha dicho también Santiago, aparte de figurar en el listado actual de materias críticas, que luego abundaré en este extremo, desde nuestro punto de vista es un elemento clave para asegurar el desarrollo sostenible. Es un material único y tiene un gran potencial para promover tanto la descarbonización como la economía circular. Tiene una característica, desde mi punto de vista, inmejorable si se compara con otros materiales, que es que es infinitamente reciclable sin perder sus propiedades naturales. O sea, el cobre lo podemos reciclar para fabricar exactamente los mismos productos de los cuales proviene y sin una pérdida sustancial ni de sus características ni de su cantidad. O sea, hay otros productos que también son reciclables, pero entras a perder o cantidades, pierdes toneladas, porque no el 100% es completamente reciclable, o lo tienes que destinar para otros usos, porque el uso original no admite que se utilice material reciclado. Esto no pasa con el cobre. Otros aspectos positivos son que el cobre reciclado consume un 85% menos de energía si lo utilizamos comparando con el cobre que viene de mina. La utilización
global en el mundo en un año de lo que es cobre reciclado en comparación con el que es el cobre de mina, nos permite ahorrar unos 40 millones de toneladas de emisiones de CO2 y al mismo tiempo reducir también el consumo energético, evidentemente. A nivel global, la demanda actual que tenemos es de unos 30 millones de toneladas de cobre al año. Y de estas, unos 9 millones, entre 9 y 10 millones, provienen de reciclado. Hay campo para correr, porque se estima que se podrían recuperar hasta 14 millones de toneladas al año. Pero la tecnología actual, y lo que antes comentaba Santiago también, de cómo llegan las materias al final del proceso de reciclado, de momento no nos permite recuperar más que estas 9 millones de toneladas. Aquí Santiago ha apuntado un campo que es muy importante. O sea, todo el enfoque de tratamiento de residuos que hemos desarrollado a lo largo de los años aquí en Europa no estaba centralizado en la circularidad y en recuperar estos materiales críticos, sino que estaba focalizado en otros aspectos, o sea, minimizar la afección ambiental, proteger la salud de las personas, proteger al medio ambiente, pero no se había incorporado el aspecto de cuando identifiquemos que dentro hay materiales críticos, tenemos que esforzarnos para ser capaces de recuperarlos, facilitando muchas cosas que ahora constituyen verdaderas trabas burocráticas para optimizar la recuperación máxima de esos materiales. A nosotros siempre nos gusta decir que el cobre es pasado, presente y futuro. Ha sido un metal clave para el desarrollo sostenible y para el desarrollo de la humanidad. En el pasado fue el primer metal utilizado por el hombre como material funcional. O sea, se conoce la utilización de cobre y sus derivados y aleaciones pues desde hace casi 5.000 años. ¿Ya? Actualmente también es un actor clave, ya que se utiliza en productos que van destinados a las energías renovables, a la movilidad, a las comunicaciones y, evidentemente, nosotros le vemos un brillante futuro, ya que es y será un material esencial para garantizar la transición sostenible. Aquí se puede ver un dato que lo aporta el Qatar Economic Forum, que es que para el año 2050 está previsto que la demanda de cobre se duplique. O sea, habíamos dicho que actualmente estamos en unos 30 millones de toneladas al año. Se prevé que llegaremos a los 60 millones de toneladas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el sector de las energías renovables se multiplicará por 9 su demanda. Para la electrificación, para el año 2030, se estima que necesitaremos un 31% más de cobre. Para todo lo que es e-mobility y digitalización, se más que triplicará el consumo de cobre. Todo eso nos lleva a que, dada a la importancia estratégica que se le asigna al cobre, se incorporó a la última lista que tenemos de materiales críticos. Aquí se puede ver la lista actual, que ya es la quinta. Como antes ha explicado Santiago, empezaron en 2011 y ha ido evolucionando. O sea, el cobre, no tanto porque sea un material crítico, sino porque se considera estratégico. Después veremos qué diferencia hay entre material crítico y material estratégico. Pero aquí se ven, en esta lista, se ven en negrita los últimos materiales que se han incorporado. Y entre ellos está el cobre. Lo que decíamos antes. ¿Qué diferencia hay entre los Critical Raw Materials y los Strategic Raw Materials? Los Critical son un grupo que se consideran esenciales para la economía y la industria, pero que presentan un alto riesgo de suministro. ¿Vale? Por eso, la Unión Europea está focalizada en encontrar alternativas, en asegurar las fuentes de suministro, intentar romper la dependencia extrema que tenemos de esos materiales, utilizando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para promover que el que somos capaces de generar lo generemos, de que el que generemos no se nos vaya a otros sitios y de que podamos encontrar otras fuentes, otras vías de incorporar esos materiales a nuestra economía. ¿Vale? En cambio, los Strategic Raw Materials es un término más amplio, es un término más genérico. Y aquí ya no vamos tanto en temas de dependencia, sino en temas de que se considera que esos son unos materiales necesarios para la industria y para la economía en general. Aquí no se tiene tanto en cuenta su riesgo de suministro. Aunque el suministro esté asegurado,
se tiene claro que son unos materiales que van a afectar de forma muy importante nuestra capacidad de desarrollo sostenible. Ahí se incluyen metales, minerales y otros recursos minerales utilizados en diferentes aplicaciones industriales. Por ejemplo, tenemos el acero, el cobre, el aluminio, el petróleo, el gas natural y el carbón. Si continuamos en esto, ya tiene relación con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. La Unión Europea está desarrollando un vasto proyecto que intenta asegurar el acceso futuro a los materiales críticos. O sea, el Parlamento Europeo, la Comisión, nuestros representantes políticos están elaborando cantidades ingentes de estudios, de evaluaciones de impacto, todo tipo de documentación y todo tipo de propuestas para intentar garantizar el acceso del mercado europeo a estos materiales que pueden potenciar o bloquear nuestro desarrollo sostenible en el futuro próximo. Entre los agentes que tienen la obligación, la posibilidad o la obligación de participar en este proyecto europeo, evidentemente figuran los organismos de normalización. Y en el caso del cobre, tenemos organismos que velan porque las normas de productos que incluyen cobre y aleaciones de cobre se adapten a los requisitos que la sociedad demanda. En este caso, nosotros tenemos lo que sería el organismo principal, que depende de CEN, del Comité Europeo de Normalización. Tiene un comité, que es el Comité 133, que trata de todo lo que son cobre y aleaciones de cobre. Este comité, como casi todos los que forman parte de CEN, tiene una estructura en la cual se desglosa en diferentes grupos de trabajo, donde tenemos grupos de trabajo de los materiales semielaborados y luego diferentes tipos de productos. Aquí también vemos que tenemos un comité de UNE, el comité espejo del 133, el comité espejo nacional, que sería el comité de UNE, el 131, que trata de cobres y sus aleaciones. Entre todo lo que hacen estos comités está elaborar, transponer, actualizar todas las normas que se elaboran a nivel europeo. Y ahí se nos abre un campo de trabajo ingente también, porque tenemos que adoptar y comprometernos con las tareas que está realizando la Comisión y los organismos que de ella dependen, como es el CEN, en el cual tenemos que ayudar a enfocar y a poner las herramientas necesarias para que el desarrollo sostenible sea posible. ¿Cómo? Pues debemos promover las adaptaciones que sean necesarias para incorporar los criterios de sostenibilidad que permitan conocer ventajas, desventajas asociadas a todos los conceptos ligados a la sostenibilidad. ¿Vale? Aquí os he puesto un proyecto que han desarrollado CEN y CENELEC, que es su viaje hacia un desarrollo sostenible. ¿Vale? Se han fijado unos objetivos y que están plenamente orientados con todo lo que son los SDG. Y para que veáis un ejemplo, aquí en el objetivo número 12, que es el Responsible Sourcing y el Production, si nosotros miramos cuántas normas tiene CEN y CENELEC que entrarían de este ámbito, pues vemos que estamos en 1.230 normas dentro del ámbito de CEN que contemplan aspectos relacionados con este objetivo de desarrollo global. Un ejemplo. Hablo de lo que conozco, porque esta es una de las normas que en el Comité 133 de CEN y en el 131 de UNE es una de las normas que tenemos vigente, ¿vale? Es una norma que habla de las chatarras de cobre. Esta norma, para facilitar las operaciones comerciales en el mercado de las chatarras, es vital. O sea, te da unos estándares con los cuales pueden utilizar la gente que compra, la gente que vende, la gente que recoge los reciclados de cobre y que los procesa hasta llegar a unos niveles determinados
que luego permiten que exista un comprador interesado en ellos. Y establecemos unas referencias y decimos, tú, a mí me interesa esta tipología de materia prima reciclada. Tú vas al mercado y puedes encontrar productores que, utilizando este documento de referencia, esta norma, pueden decir, vale, mis procesos de obtención y tratamiento de reciclados me permite llegar a asegurarte que los camiones que yo te envíe de esta tipología cumplirán estas características de calidad, de todo lo que interese definir. Y eso da una confianza muy importante a la hora de establecer relaciones comerciales. O sea, puedes llegar a comprar sin ver el material. Puedes saber qué te van a mandar. Puedes recepcionarlo en base a un estándar de referencia. Si tienes algún problema, irás al proveedor y le dirás, oye, tú me dijiste que el material sería de esta manera, pero cuando yo lo he recepcionado he visto que esta característica no la cumple correctamente. Por tanto, ahí se inicia un diálogo y eso da confianza al mercado. Y el mercado opera con unas normas conocidas, estandarizadas y aceptadas por los actores. Aquí, con esta diapo, yo ya finalizaba mi intervención. Si queréis preguntar alguna cosa o si nos esperamos hasta el final, pues encantado y muchas gracias a UNE por haber podido participar en la jornada. Muchas gracias a ti por haber hecho este hueco, que sabemos que tienes una agenda muy apretada y muy ajustada. Entonces, lo primero, muchas gracias por tu tiempo. Después, segundo, muchísimas felicidades y enhorabuena por estar en una empresa industrial, que en España de esto no hay mucho y además con más de 200 años. O sea que esto también hay que felicitar, ¿no? Y bueno, yo ya dentro de la ponencia ya veis que tanto Santiago como tú habéis hablado mucho de la descarbonización. En tu caso, pues yo me gustaría preguntarte con respecto a la descarbonización de la economía, ¿qué papel va a jugar un metal como es el cobre? Bueno, antes ya he dicho que está previsto que más que duplique el consumo actual. Sí. ¿Y por qué? Porque independientemente de cuál sea la fuente de energía que se utilice, si utilizamos energías renovables o utilizamos energías fósiles, que la idea sería ir disminuyendo cada vez más en función de las posibilidades las energías fósiles, independientemente del tipo de energía, lo que necesitaremos es transportarla. Y transportarla implica consumir agentes que puedan conducir. Y la primera fase para la descarbonización de la economía será la electrificación. O sea, tenemos que ser capaces de electrificar todo lo que sea posible, tanto desde el punto de vista de vehículo eléctrico, tanto como desde el punto de vista industrial. O sea, hornos que puedan funcionar con electricidad, no tenemos que hacerlos funcionar quemando fuel oil o quemando gas o quemando otros combustibles fósiles. Para hacer eso, lo que necesitamos es transportar, o sea, para el vehículo eléctrico tenemos que reforzar todo lo que son las redes de distribución de energía eléctrica. Si queremos generar energías renovables con fuentes renovables, necesitaremos molinos de viento, tanto en tierra como en mar. Todo eso, la energía se tendrá que transportar y tendrá que ser distribuida a los puntos de consumo. Por tanto, tan solo reforzando todo lo que son las redes de distribución, ahí el cobre, representa una importancia vital. Por eso se ha incorporado dentro de lo que son la lista de materiales estratégicos. Y, sí, porque antes evidentemente, no estaba los críticos. Exacto, ha sido este año 2023 que se ha incorporado. Sí, es el primer año, sí. Yo he seguido estas listas desde su inicio y sí, nos sorprendió y mira, tiene su cuestión. Pues muchas gracias por la explicación. También una cuestión, has comentado en la ponencia que es fundamental que la normalización, que nos demos cuenta que estamos en el ámbito de la normalización, debe incorporar criterios de sostenibilidad. ¿Puedes contarnos un poquito más, ampliarnos un poquito más sobre esto? Tu visión. Bueno, mi visión ahí es que yo ya llevo unos cuantos años en el negocio del cobre y también de la normalización, participando en diferentes comités, y hasta ahora las normas de producto que hemos elaborado han tomado en consideración aspectos como son la calidad, como son las prestaciones, pero
los aspectos relacionados a la sostenibilidad no se habían incorporado. O sea, al menos en los comités en los que yo he participado. O sea, incluso llegamos en algún punto a tener normas de producto, o sea, de producto que luego se utilizan por parte de los compradores, o sea, de las empresas que compran, se utilizan esas normas de referencia para definir también sus especificaciones técnicas de compra. Hacen referencia a normas nacionales o internacionales. Hemos llegado al punto de que hemos establecido unos criterios que impiden, desde un punto de vista prestacional, impiden que se incorporen materiales reciclados. Porque habíamos entrado en una especie de, digámoslo así, de vorágine de sobreespecificar, o sea, incrementar el nivel de las limitaciones hasta un punto que a veces dices, no, es que yo quiero que el contenido en cobre del producto que yo voy a utilizar para fabricar conductores eléctricos tiene que ser de 4 nueves, 99.99% de cobre mínimo. Y dices, oye, eso para fabricar el producto que tú necesitas no es necesario. Porque si eso yo... de especificación. Exacto. Si yo lo hago con un 99.92 o un 99.93, te puedo garantizar todos los requisitos prestacionales que tú requieres para tus fines, o sea, la conductividad, la resistencia eléctrica, todo lo que tú necesites, yo lo puedo hacer igual con un 99.93 y no necesito un 99.99. Y si lo puedo hacer con el 99.93, puedo incorporar el material reciclado. Lo puedo hacer con el 100% de material reciclado. Si tú me exiges el 99.99 como una condición sine qua non, pues a partir de ahí ya me estás bloqueando completamente la incorporación de material reciclado. Por tanto, tampoco hablábamos de todo lo que son emisiones. No hablábamos de que si se debe incorporar un determinado porcentaje de materiales reciclados. Nada. O sea, por tanto, hay una tarea ingente para adaptar las normas actuales y hacer que las nuevas ya incorporen esos criterios que ahora la sociedad nos está demandando. O sea, 15 años atrás esto no se pedía. 20 años atrás, vaya, ni locos. Pero ahora sí. Y ahora tenemos todo un cuerpo normativo que no está adaptado a lo que ahora requiere la sociedad. Por tanto, tendremos que trabajar. Pues a trabajar todos. Muchas gracias, A Xavier. vosotros. Nos acompañáis, por favor, hasta el final, por si hay alguna otra pregunta, ¿de acuerdo? Muchas Encantado. gracias. Bueno, pues ahora la última ponencia ya es en el ámbito propiamente dicho de la normalización. Está con nosotros mi compañero Rubén Carretero, que es gestor de proyectos en industria y equipamiento y es responsable del área de materiales, minería y equipos a presión aquí en la Asociación Española de Normalización. Él es ingeniero de minas y cuenta con más de 10 años de experiencia en la minería y obra civil, en campo. Ahora nos va a hablar sobre la nueva iniciativa que ha presentado ISO relativa a los minerales y metales especiales. Rubén, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, muchas gracias Isabel. Os voy a compartir pantalla, comentarme cuando la podáis ver. Yo creo que ya se ve, ¿no? ¿Verdad? Sí, se ve. A ver, espera. No. Todavía no. Ahora sí, mira, ya se ve. Para nosotros se ve, no te preocupes. Mira. Sí. No, nosotros, perfecto. Nosotros ya lo vemos. Sí, perfecto. No, pero vosotros lo veis. ¿Se ve la pantalla completa? Yo creo que no, ¿no? Sí. Sí, se ve bien, Rubén. Perfectamente. Sí, Gracias. se ve bien. Sí. Vale, bueno. Nada, la idea nuestra era presentaros un poquito la iniciativa que ha surgido en ISO a propuesta del organismo de normalización francés, que es a raíz de todo un poquito lo que han comentado Santiago y Xavier, ¿no? Que es un poquito todo lo que es las críticas raw materials. Y Francia ha presentado una propuesta para normalizar todo lo que son metales y minerales especiales, ¿vale? Para que esto se entienda un poquito bien, yo he dividido la presentación en dos partes, digamos, sería un poco poner en contexto de metales y materiales especiales y luego pues ya presentaros propiamente dicha la propuesta del organismo de normalización francés, ¿vale? Hablando del contexto, pues como muy bien se ha explicado,
los metales y minerales especiales no son un recurso ilimitado, ¿vale? Estamos muy condicionados pues, un poquito a esto, ¿vale? Se definen como elementos y grupos de elementos relacionados con una amplia gama de tecnologías existentes, energías renovables y seguridad nacional. O sea, que es un poquito hacia lo que se está tendiendo, que es la transición energética, y van a condicionar un poquito toda esta transición, ¿vale? Estos materiales, por este tema precisamente, pues se consideran críticos. ¿Qué se considera crítico? La criticidad es un enfoque basado en la evaluación de los riesgos que muy bien habéis explicado previamente, asociados a la producción, utilización y gestión final de toda la vida útil de esta materia prima, ¿vale? Entonces, la criticidad es muy condicionante, ¿vale? Como os estábamos comentando, al estar tendiendo a una transición energética, esto pues implica el uso de una serie de metales y minerales especiales relacionados con unos usos en concreto, ¿vale? Cada materia crítica pues está más encaminada a un uso u a otro, ¿vale? Por ejemplo, podéis ver los vehículos eléctricos, pues todo el tema de las baterías van a tender al cobalto, litio, etcétera. Todo el tema de pilas de combustibles, pues vamos a tirar a circonio, paladio, platino, etcétera, ¿vale? Todas las tecnologías solares, como habéis comentado ya también previamente, pues el indio, el galio, el cadmio, todo lo que son los paneles fotovoltaicos, etcétera, ¿vale? Baterías de litio, cobalto, níquel, grafito, imanes de cobalto, tierras raras, niobio, etcétera, ¿vale? Luego, pues todo lo que es tema de electrónica va a estar muy condicionado también, relacionado con bismuto, paladio, titanio, tántalo, perdón. Bueno, todo el sector aeroespacial, que también lo habéis comentado, que era el militar, aeroespacial, es muy restringente, digamos. Y pues todo lo que está relacionado también con reactores nucleares, revestimientos de zonas nucleares, con circonio, etcétera, ¿vale? Una vez presentado esto, pues los principales metales en los que se está centrando la propuesta francesa, que digamos serían estos que podéis ver en pantalla, se ha hecho un estudio sobre las previsiones de mercado y usos que se les puede dar a estos metales y minerales especiales. Como podéis ver, todos tienen una previsión a 5 años de un crecimiento entre el 5 y 7% más o menos, ¿vale? Un poco más arriba, un poco más abajo. ¿Esto que implica? Que va a haber una demanda superior a lo que se está realizando ahora mismo, con una serie de usos pues, que van prácticamente en todos los sectores que van a estar implicados en todo lo que es la transición energética, ¿vale? Viendo todo esto, ISO creó un Strategic Advisory Group de materias críticas en la que hizo un mandato para analizar todos los trabajos de normalización existentes y potenciales, ¿vale? Este grupo revisó herramientas y estándares externos a ISO en los que se veían temas de gobernanza social, ambiental, especificaciones minerales críticos y necesidades de mercado consideradas, ¿vale? Con todo esto, a finales de 2022, en diciembre de 2022, ISO, a través de este Advisory Group, lanza una encuesta internacional en la que se pretende identificar metales y minerales que deben ser considerados prioritarios, no críticos, sino dentro de los críticos prioritarios, ¿vale? Para poder que se necesite normalizar dentro de estos materiales, ¿vale? Una vez obtenidos los resultados de esta encuesta, salen todos estos materiales como prioritarios y se obtiene un diagnóstico de las necesidades de normalización para todos estos materiales, ¿vale? Dentro de estas necesidades de normalización se destaca la clasificación de metales y minerales especiales y el embalaje,
porque esto facilitará pues, el comercio internacional. Las definiciones comunes y sistemas de designación global, ya que esto mejorará la transparencia y de producción y contribuirán a establecer mercados más estables y predecibles. Los métodos de análisis químico también serían útiles para resolver disputas entre proveedores y clientes sobre la calidad de los mismos. Y con todo esto, en toda la cadena de valor, estas necesidades identificadas ayudarán a mejorar la transparencia, confiabilidad del mercado, desde las empresas mineras hasta los usuarios, ¿vale? En toda la cadena de valor. Con todos estos antecedentes que os acabo de comentar, AFNOR, el organismo de normalización francés, recoge toda esta información y ha hecho una propuesta de normalización que es crear un comité ISO internacional de metales y minerales especiales en los que se va a tratar de incluir los que hasta la fecha no están normalizándose, ¿vale? Con esto que ha podido analizar AFNOR, ha considerado un objeto y campo de aplicación para este nuevo comité, que sería la normalización en el ámbito de los metales y especialidades minerales, ¿vale? Que a priori esto va a incluir terminología, clasificación, métodos de muestreo, ensayo, análisis químico y condiciones de entrega, ¿vale? Se ha definido una lista inicial de materiales prioritarios, que son los que podéis ver ahí en pantalla, que serían el antimonio, berilio, cobalto, cromo, grafito, niobio y los platinoides, ¿vale? En este comité quedarían excluidos pues, los que son productos terminados, cuestiones de sostenibilidad, todo lo relacionado con minería ya cubierto por el comité 82 de ISO, que es el de minería, y elementos cubiertos ya por comités existentes, como sería el caso de Xavier con el cobre, ¿vale? Dentro de la propuesta francesa se propone, para iniciar el comité, se proponen dos categorías básicas de normas, que serían las normas básicas, términos y definiciones, clasificación y designación, condiciones de entrega, embalaje y almacenamiento. Y, por otro lado, las normas para métodos de análisis químico. Todos los aspectos de métodos analíticos, muestreo, equipos, análisis químicos, etcétera, ¿vale? Creo que es donde más se van a centrar, aquí en esta parte, ¿vale? Aparte del objeto y campo de aplicación y este programa de trabajo, ellos proponen una primera estructura para este comité, que sería subdividir en 3 working group para abordar este tipo de normas, que serían el working group 1, términos y definiciones, el 2, clasificación y designación, el 3, condiciones de embalaje, transporte, almacenamiento y entrega, ¿vale? Fechas importantes que nos interesa a España en general. Sería el 26 de mayo, tenemos que emitir una postura nacional, en la que si estamos a favor, en contra, nos interesa participar, no nos interesa participar, todo lo que sería una postura nacional, ¿vale? Para la previsión de AFNOR es, si la propuesta sale adelante, es realizar la primera reunión en noviembre de 2023, ¿vale? O sea, que es aquí al lado ya. Y en esta primera reunión sería una reunión de constitución del comité en la que podría variarse algo, digamos, la estructura, incluso el objeto y campo de aplicación, si se considera que se debe incluir algún material más aparte de los mencionados, etcétera, ¿vale? O sea que sí, que puede ser muy interesante, si sale adelante la propuesta, poder asistir a esta reunión. Luego, por otro lado, comentaros pues, que todo el tema de la normalización que se va a poder realizar, tanto en este como en todos los comités, esto es un poco general, pues genera un valor añadido a todo lo que es la cadena de valor de los productos que se normalizan y de todo lo que se normaliza, ¿vale? Sería, pues, genera un valor añadido en las normas de embalaje, garantizan la integridad de la entrega, normas de muestreo, herramientas para garantizar la precisión de los análisis,
normas sobre las condiciones de entrega, normas de marcado para una comprensión común, normas de análisis químico para definir las composiciones, normas de terminología para usar las mismas palabras con el mismo significado, normas de sistemas de clasificación de identificación de aleaciones y elementos, normas con requisitos técnicos para clasificar dentro del mercado. Esto sería un poco todo lo que sería el valor añadido a la facilidad de comercializarlo, ¿no? Y luego, más personalmente, los beneficios que puede aportar a una empresa en concreto participar de lo que es la normalización, ¿vale? Porque esto te puede permitir liderar e influir el contenido de las normas, garantizar que tus propias necesidades estén reflejadas dentro de la norma, que no te excluyan de un mercado dejando fuera tus especificaciones, ¿no? Adquirir conocimiento de las normas previo a su publicación, pudiendo anticiparse a las necesidades y las tendencias del mercado, ¿no? Establecer contactos con otras partes interesadas que participan en todo el proceso de normalización, un poco de networking, ¿no? Tanto a nivel nacional como europeo o internacional, en este caso, que es ISO, ¿vale? Contribuir a la elaboración de normas que garanticen una mayor seguridad y prestaciones de eficiencia e interoperabilidad de los productos de servicio, ¿vale? Y esto es un poquito lo que os quería comentar, que tuvierais presente esta propuesta del organismo de normalización francés. Tiene pinta que va a salir adelante. Tenemos que presentar la postura nacional referente a esta propuesta y, bueno, pues se os hará... Sí, muchas gracias, Rubén, por la presentación. Ya habéis visto un poco el ámbito en el que se presenta esta iniciativa de ISO. Como bien decía Rubén, tiene toda la visión de que va a salir adelante porque este tema de las materias primas críticas y estratégicas, en un caso o en otro, va a ser nuestro trabajo de aquí en adelante. Entonces, nosotros desde el organismo de normalización, lo que haremos una vez terminada la sesión, os enviaremos un correo para que nos hagáis llegar vuestra opinión al respecto, si es positivo, si creéis que, porque aquí evidentemente desde UNE tenemos que enviar la posición a nivel nacional, tenemos que conformar esa posición del sector, ¿no? Y aquí sí que os lo agradeceríamos, porque la verdad que no hay mucho tiempo, pero es muy importante que esto nos llegue a nosotros para que podamos dar traslado a ISO. Y os daremos de fecha una semana, que es de aquí, que saldrá hoy el correo, al día 26 de mayo. Entonces, bueno, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los asistentes. Y ahora queda un coloquio o preguntas. En el chat he mirado y no hay preguntas, pero tenemos un tiempo para cursar estas, si ahora es el momento, o si tenéis alguna y ahora nos ha dado tiempo, también nos lo podéis hacer por escrito una vez que recibáis este correo para conformar la posición española. Isabel, sí, buenos días. No sé si me oyes. Es que está intentando buscar la... Sí. ¿Qué tal? Está intentando buscar la manita para pedir la palabra, pero no la encuentro. Nada, no, cuéntanos, no hay ningún problema. Dinos, José María de Simón. Soy José María de Simón, como dice Isabel, formo parte de la Junta Directiva de FEM y por eso, digamos, tengo mucho contacto con Isabel. Y hablo no ya como presidente de la asociación de FEMAEM, que es miembro de UNE, siempre me sale AENOR, pero vamos, no, UNE. Pero me ha interesado participar en esta presentación simplemente porque soy ingeniero de minas. Soy ingeniero de minas desde hace ya muchos años, concretamente Santiago no había nacido cuando yo acabé la carrera. Entonces, sí que tenía interés un poco ver cuál era la situación y la verdad es que me preocupa que nos estemos preocupando aquí
por participar en esta normativa cuando resulta que los minerales estos, de los cuales tenemos algunos y con posibilidades de ser competitivos, como es el litio, con yacimientos en Salamanca, en Extremadura. Esto no lo digo porque yo lo sepa, sino porque mantengo amistad con compañeros de promoción que se han tirado 40 años en el Instituto Geológico y Minero y sigo manteniendo el contacto con ellos y me lo han comentado. Entonces, me preocupa que después te pones a estudiar informes de la BBC, por ejemplo, y te enteras de que China es el país del mundo que lleva el liderato en el 90% de estos minerales a la hora del tratamiento. De lo que no tiene, resulta que se va, como en el caso del cobalto, se va a buscarlo al Congo para luego tratarlo ello. Y sin embargo, nosotros, resulta que nuestro gobierno nos permite hasta hacer prospección de estos minerales en España y si nos prohíbe prospeccionar, evidentemente mucho menos explotar. Sabemos que hay tierras raras también, según parece, en unos yacimientos de unos montes entre Canarias y África, porque vamos a conceder las aguas jurisdiccionales a Marruecos. Y entonces, francamente, yo creo que de aquí tendría que salir algo. No sé si entre los que han estado asistiendo a la ponencia esta hay algún, digamos, representante de algún ministerio, de alguna cosa de estas, para que cambien esta ley que han sacado de evitar las prospecciones de estos minerales en España. Yo, la verdad, no entiendo. La minería ha sido algo importante en España durante muchos años. Con esta política creo que van a la finalización de la carrera, porque la carrera la van a dejar. No sé si el primer paso ha sido llamarla ingeniería de minas y energía, para dejarla solo con la energía y los minerales que los trabaje Rita la Pollera. Entonces, me gustaría que de aquí saliera algo que sirviera de advertencia a que no solo tenemos que hacer normativas, sino tener posibilidad de competir con algún tipo de estos minerales de los que podríamos competir y no tener que ya ponernos en manos o de los chinos o de no se sabe quién. Yo creo que esto que está intentando montar Europa es importante porque están viendo, digamos, venir el problema este que yo digo. Pero si lo ven ya los franceses y están intentando montar esta norma, de nada nos sirve la norma si al final todo va a tener que venir de China, porque a ver quién es el que se va luego a China a inspeccionar si se cumple la norma. En fin, no sé, me sorprende un poco y quería dar una voz de advertencia de que además de eso tenemos que intentar, no voy a decir el autoabastecimiento, porque evidentemente sería muy difícil conseguir esto, pero sí al menos que las reservas que podamos tener nosotros en nuestro país y que están dentro de esta lista de minerales importantes, intentáramos entrar en ese mercado y tener una fuente de ingresos y no teniéndolo, a lo mejor tenerlo que andar trayendo de otros sitios. No sé. Pues sí, la verdad que esto por eso también Europa, claro, la Unión se ha preocupado y está ahora... Efectivamente. Europa lo está viendo, pero me preocupa eso, que viéndolo Europa y viéndolo todo el mundo, que va a ser importante, se preocupen más del cambio climático, que habría que hablar mucho del posible cambio climático y me sorprendo que los ingenieros de minas no tengan el trato cuando saben que todo esto, desde el punto de vista de los que hemos estudiado algo de geología, en fin, tiene muchas cuestiones a discutir y sin embargo de esto que nos afecta o que a los ingenieros les va a afectar directamente, que es la eliminación de la posibilidad de hacer prospección de este tipo de minerales. He leído que el tungsteno, coño, en la época de la Guerra Mundial tirábamos el tungsteno de un lado al otro de la frontera de Galicia con Portugal para vendérsela a los alemanes. O sea que tungsteno también hay en España. Hay wolframio, hay uranio, hay litio. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, porque no se puede ni hacer investigación. En fin, no sé.
Sí, efectivamente. Yo entiendo que Me este es un preocupa paso. el tema. Claro, José María, está claro, vamos, yo como opinión, pero si alguien más quiere opinar, entiendo que la Unión Europea ya ha estado viendo que esto es fundamental y ha empezado a Estoy legislar levantando la tanto en mano. esto como en vigilancia de mercado, compras de terceros países y demás. Y bueno, yo creo que nunca es tarde, lo importante es empezar e intentar conseguir hacer algo. Y en este caso, que lo lidera AZNOR, Francia, pues sí que sería de valor que todos a nivel europeo pues nos posicionáramos con un voto positivo, conformar una posición positiva para la creación de este comité. Mira, ahora sí que te vemos, José María, que hasta ahora no te estábamos viendo la cámara. Entonces, claro, sí que es interesante. Entonces, por esto, pues bueno, ya a ver ahora cómo conformamos la posición y si conseguimos constituirlo y al liderar Francia, pues tenemos ese liderazgo que cuando es otros terceros países es más complicado. Sí, sí. Pues ya muchas hemos visto gracias. lo que nos ha pasado. Ya hemos visto lo que nos ha pasado con el desplazamiento a China del suministro de una serie de complementos, tanto en la industria del automóvil como esto, que estamos ahora en sus manos, y ha bastado unas huelgas de transporte para que hubiera que parar fábricas en Europa porque no llegaban los elementos. Parece ser que hay un movimiento de recuperación de todas estas producciones de complementos y materiales complementarios para la industria de todo tipo, y bueno, parece que es una campaña que ya los europeos parece ser que se han dado cuenta de ello, pero lo que hay que desear es que eso no se prolongue con el tema de las tierras raras y todos estos materiales de los que, salvo el cobre, que está ahí con los desiertos de Chile, el resto, no hay más que leer el informe este de la BBC para ver que todo viene de China. Entonces, la verdad es que yo no lo voy a ver por mi edad, pero me gustaría que lo sufriéramos en los próximos años. Sí, podemos ver ya que eso se inicie y se vaya progresando en el bien, sobre todo, de la Unión y de los ciudadanos europeos, evidentemente, y de la industria, que es el fin que persigue. Muchas gracias, José María. Pasamos, si no te importa, la pregunta que tenemos del doctor Salvador Antonio Marcilla, que es presidente del Comité 38 de Normalización. Cuando quieras, Salvador. ¿Se me oye? Sí, sí, muy bien. Bueno, lo primero, lamento no haber entendido a Rubén, porque hubiera hecho una presentación, porque al hablar de CRMs, nosotros en nuestro caso siempre lo hemos considerado como problema, ¿no? Entonces siempre hemos tenido que certificar la ausencia de estos materiales, ¿no? Por ejemplo, y concretamente en la presentación de Rubén, concretamente en lo que el Comité Europeo está intentando hacer, pienso que falta también un tema que es, por supuesto, hay que participar en esto, eso está claro, como dice José María, está claro, pero no bajo un punto de vista de buscar aquí en España tierras raras, que las tenemos, bauxita tenemos, pero las bauxitas están en Australia, en Guinea, en Jamaica, y las bauxitas de España pues no son rentables. O sea que, en fin, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Pero en cuanto a algo que he hecho en falta es el manejo. Todos estos elementos son muy peligrosos. Entonces, en ningún momento he leído todos los papers y no veo en ningún momento que se cite el tema salud. Entonces, yo estoy en un comité materiales en contacto con alimentos, en el formo parte de ese comité, he sido presidente durante muchísimos años de ese comité y entonces nos preocupa el tema salud y como ejemplo diré el tema del cromo. El tema del cromo es un material a eliminar. Sí, sí. Voy a nada más este ejemplo. Es un material a eliminar y en ese comité se está siempre buscando sustitutos. De hecho, no se ha eliminado todavía por un tema de la industria del automóvil, que es, en fin, no se encuentra un sustituto para el cromo, pero que estamos andando también en esa dirección. Entonces,
creo que habría que incluir también en toda esta normativa el tema del berilio. El berilio no se puede tocar. El berilio es un material corrosivo, o sea, no se puede tocar. No se puede tocar porque es como el ácido fluorhídrico, o sea, se introduce en tu organismo y penetra y, bueno, y causa la muerte inmediata. Entonces, hay elementos que hay que ver las fuentes de dónde se pueden obtener y tal. En cuanto al magnesio, por ejemplo, bueno, China, no hay sustituto posible. Es China quien da, igual que nosotros damos el estroncio. Pero, en fin, más o menos, lamento, ya digo, no hubiera hecho una intervención con respecto al aluminio. El aluminio en nuestro marketing pues se utiliza el 100% reciclable, lógicamente, de todos es conocido la reciclabilidad del aluminio y, en fin, y en eso estamos trabajando de siempre. Me parece que sí, Xavier creo que ha hablado del cobre, de que no tenían en consideración este tema. Nosotros desde hace muchísimos años que en nuestras fichas técnicas se incluyen determinadas alegaciones, mínimo un 80% de material reciclado. O sea, en fin, que esto es una cosa, es el día a día de la industria del aluminio, del magnesio también, de todos los metales ligeros. Entonces, como representante de este mundillo, lamento no haber hecho una presentación y bueno, considero fundamental participar en todo esto. Y con eso más o menos. Pues muchísimas gracias. No obstante, esa observación que ha señalado, pues habría que incluirla, aunque el voto sea afirmativo y la posición española, pero sí decir que a lo mejor habría que tratar algún aspecto relativo a la salud como comentario adicional, ¿no? Entiendo. Sí. El manejo de estas sustancias. La manipulación del material. La manipulación. Yo recuerdo que, concretamente en el caso del berilio, en una planta que teníamos en Rusia, que tenemos en Samara, resulta que el berilio lo tenían almacenado en medio de la planta, en una jaula, allí con los lingotes de berilio. Aquello, bueno, terrible, terrible, terrible. O sea, eso no se puede tocar. Ya. Contaminantes y además perjudiciales para la salud. Pues muchas gracias por las observaciones. Sí, las ventanas de los tubos de rayos X, por ejemplo, los tubos de rayos X, las ventanas son de berilio y el tubo de rayos X en sí no es un producto que tenga consecuencias, pero únicamente por la laminita que tiene una ventana de 10 milímetros de diámetro y 1 milímetro de espesor, solo por eso hay que llamar a la Junta de Energía Nuclear que retiren por el berilio del tubo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Salvador, por tu intervención. No he visto ninguna pregunta más en el chat, pero bueno, estamos llegando ya al fin de la sesión. Decíamos que al final unas conclusiones, vemos que parece que es interesante seguir con esta iniciativa y la posición española a conformar, pues puede venir en este sentido, pero sí agradeceríamos que nos contestarais a el correo que se va a enviar con la propuesta para tener documentada la posición. Pues muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, ponentes, asistentes y todo el equipo de comunicación que nos ha apoyado. Y nada, esperamos vuestra respuesta y si tenéis cualquier otra objeción superada esta sesión, pues estamos a vuestra disposición.